Ahora tenemos que hacer referencia a nivel de la planificación institucional. Entonces, nuestro tercer punto en esta unidad tiene que ver con el plan estratégico institucional. Entonces, vamos a ver aquí la importancia del plan estratégico institucional. ¿Qué entendemos por el PEI y cómo está normado, ¿no es cierto?, metodológicamente el plan estratégico institucional, que va a ser la bisagra entre el proceso de desarrollo y la estructura institucional? Entonces, a continuación, desarrollemos lo que tiene que ver con el plan estratégico institucional. ¿Por qué es importante el PEI en las organizaciones? El PEI es fundamental porque, por un lado, alinea a la institución al proceso de desarrollo en el marco de la planificación de mediano y largo plazo. Fundamental, porque tenemos una estructura, una organización que tiene que ejecutar esos desafíos que se le están dando del mediano y largo plazo. ¿Quién lo va a hacer? La institución. Por esa parte, el PEI nos permite compartir, ¿no es cierto?, esa visión, esa misión que tienen las instituciones en el marco de sus competencias establecidas y en el desafío que se le da en la construcción del mediano plazo. Pero también, ¿no es cierto?, el plan estratégico ayuda al desarrollo de una mejor capacidad de análisis y reflexión sistemática del entorno y del impacto de la institución. Y en ese contexto nos va a ayudar a priorizar y tomar decisiones. Por eso es que facilita el enfoque de esfuerzos en asuntos importantes. Las decisiones se van a concretar focalizando las temáticas en asuntos más relevantes. Y por tanto, en esos asuntos más relevantes vamos a establecer las acciones institucionales a las cuales les vamos a asignar los indicadores correspondientes que nos van a permitir hacer el seguimiento. Pero también, ¿no es cierto?, el PEI nos permite esa integración de la entidad con la planificación del desarrollo a través del corazón que son las acciones institucionales de mediano plazo. La ley establece que el PEI, ¿no es cierto?, deberá formular acciones institucionales de mediano plazo, que van a ser el corazón, el instrumento del PEI que va a articular a las categorías programáticas del PEDES. Un otro elemento, a partir de las directrices del 2019 y del 2020, ¿no es cierto?, estamos hablando de presupuesto plurianual. Entonces, el antecedente para la formulación del presupuesto plurianual, naturalmente, es el PEI. Entonces, el PEI nos vincula a aspectos presupuestarios en relación a el proceso de planificación. Y no olvidemos, ¿no es cierto?, que al ser recursos públicos estamos sujetos a control, ¿no es cierto? Entonces, es posible el control, ¿no es cierto?, cuando se planifica, ¿no es cierto? Entonces, el PEI nos permite en las instituciones, ¿no es cierto?, generar los elementos respectivos en relación al control para las medidas correctivas en relación a lograr los desafíos que nos está dando la planificación del desarrollo. Entonces, estos 7 aspectos hacen a la importancia del plan estratégico institucional. Ahora veamos, hemos hablado de planificación del desarrollo, pero no olvidemos, ¿no es cierto?, esa estructura institucional inmensa que tenemos en el Estado. Hay un conjunto de instituciones que están en el Estado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál es el vínculo entre la planificación del desarrollo de largo, de mediano plazo del Estado, la planificación sectorial, la territorial, con la estructura institucional. Sí. ¿Quién va a concretar esos desafíos institucionalmente hablando? A eso nos vamos a dedicar en este punto de este tercer aspecto en relación al plan estratégico institucional. Entonces, en el marco del SPIE, ¿no es cierto?, ya hemos mencionado, en el largo plazo la tenemos a la agenda patriótica y en el mediano plazo tenemos tanto, ¿no es cierto?, al PEDES, ¿no es cierto?, y en el nivel nacional, por ejemplo, a los planes sectoriales, y en el nivel territorial a los planes territoriales. Entonces, a ese nivel están los alcances, los desafíos del desarrollo. Estos son planes del desarrollo. ¿Cómo se van a concretar en la institución? Naturalmente, a través del plan estratégico institucional. Las instituciones y las empresas deben organizar sus acciones en el marco de las categorías programáticas del PEDES que encaran el proceso de desarrollo y van a organizarse de esa manera. Pero también nos va a permitir organizar, ¿no es cierto?, la planificación en el corto plazo. Viendo de otra manera, podemos afirmar que el plan estratégico institucional, ¿no es cierto?, es el puente
es el nexo entre el proceso de la planificación del desarrollo y nuestra estructura organizacional. En ese marco, ¿no es cierto?, el PEI nos va a orientar esa priorización de acciones para 5 años, lo que la ley llama acciones institucionales específicas. En las instituciones vamos a priorizar esas acciones en los 5 años alineados al proceso de planificación. Por eso es la importancia del PEI, porque internaliza al interior de las entidades la priorización de estas acciones de cada 5 años en el marco del proceso de planificación del desarrollo. Pero también cobra importancia el PEI, porque una vez que nos organiza la priorización de acciones institucionales en los 5 años del proceso de planificación de la entidad, ¿cierto?, nos permite organizar la planificación gestión a gestión a través del plan operativo anual. ¿Y qué hacemos con el plan operativo anual? Lo que vamos a hacer es, en el marco del plan estratégico, ¿no es cierto?, vamos a priorizar acciones de la gestión, que además van a estar alineados, ¿no es cierto?, a los planes de desarrollo. Esa es la importancia fundamental del plan estratégico institucional. No puede haber un POA sin su PEI correspondiente. El PEI nos está instrumentalizando en la entidad, nos está permitiendo priorizar acciones en la entidad, nos está permitiendo planificar la institución en 5 años, que además nos va a permitir organizar la planificación en cada gestión. Nos permite concretar los desafíos de 5 años en cada año, ¿cierto?, con la priorización de acciones en el plan operativo anual. Esa es la importancia, esa es la relevancia del PEI, porque permite esa articulación con las instituciones. Pero además, ¿no es cierto?, veíamos en el esquema anterior, y esto también lo vamos a volver a ver en la unidad número 3, las acciones del PEI, ¿no es cierto?, llamadas acciones de mediano plazo en las directrices 2018, y ahora se retoma el nombre de acciones institucionales específicas, como dice la ley, ¿no es cierto? Esas acciones son el corazón del PEI. Y el presupuesto, ¿cierto?, tiene un corazón, que son los programas presupuestarios. Estos programas, ¿no es cierto?, se vinculan a esas acciones del PEI, ¿cierto? Entonces, por eso es que hablamos de presupuesto plurianual, porque los programas presupuestarios se están vinculando a las acciones de mediano plazo, a las acciones institucionales específicas, que son el corazón en la planificación del plan estratégico institucional. Naturalmente que esas acciones institucionales específicas, esas acciones de mediano plazo, se van a concretar con las acciones de corto plazo del plan operativo anual. Esto lo vamos a volver a reiterar en el momento que estemos mencionando los aspectos presupuestarios en la formulación del plan operativo anual. Entonces, de manera genérica, un poco para entender el plan estratégico institucional, podemos hacer referencia con un marco referencial, con un marco conceptual, que el proceso de planificación estratégica lo podemos organizar en 3 momentos, lo podemos sintetizar ejecutivamente en 3 momentos. Tiene que haber un primer momento, ¿dónde estamos hoy?, ¿no es cierto?, con el famoso instrumento de análisis de entorno y análisis interno, que nos permite hacer ese instrumento que todos conocemos, el FODA. Naturalmente hay que establecer dónde queremos ir. Un segundo aspecto en relación a el plan estratégico. ¿Dónde queremos ir? Vamos a establecer una visión, vamos a establecer una misión. En el caso de la misión, en las entidades públicas nos da la normativa correspondiente. Vamos a establecer esos objetivos, esas acciones institucionales, y naturalmente la métrica correspondiente a través de los indicadores para los 5 años que va a encarar la planificación, la entidad. Pero además, ¿no es cierto?, una vez que está establecido dónde queremos llegar, qué queremos hacer en el mediano plazo, hay que generar los instrumentos correspondientes para su ejecución, ¿cierto?, en el marco de las acciones que van a ejecutarse para lograr los desafíos en relación a lo establecido en el plan estratégico institucional. Entonces, tenemos una situación actual con ese análisis FODA correspondiente, ¿cierto?, donde vamos a maximizar oportunidades, disminuir amenazas, aumentar fortalezas, minimizar debilidades. Pero nos establecemos desafíos en términos de la misión, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que se nos vea como entidad en el mediano plazo, por ejemplo?
Eso acompañamos, ¿no es cierto?, con el mandato legal en términos de la razón de ser de la entidad a través de la misión. Establecemos un conjunto de acciones para la ejecución, ¿no es cierto?, a través de esas estrategias con instrumentos correspondientes, y asignamos recursos. Entonces, en el marco conceptual, estas son las ideas centrales que hacen un plan estratégico institucional. Siguiendo ese marco referencial, ¿qué componentes al menos se visibiliza, ¿no es cierto?, en el contenido de un plan estratégico institucional de manera genérica, ¿no? Está el diagnóstico, ¿de dónde partimos? La misión, esa razón de ser de las entidades, ¿no es cierto?, que lo da la normativa correspondiente. La visión de la institución, esa imagen futura de la entidad, ¿no es cierto?, que quiere ser vista, cómo quiere ser vista en el mediano plazo. Valores, que tienen que ver con creencias, principios. Esos objetivos, es el logro que se pretende obtener, ¿no es cierto? Las estrategias, ¿cómo vamos a lograr esos objetivos? Esa programación de mediano plazo, ese conjunto de programas, proyectos, ¿no es cierto?, que van a permitir lograr esos desafíos de mediano plazo. Naturalmente hay que establecer la medición correspondiente a través de la generación de los indicadores y sus metas correspondientes. Y finalmente está la asignación presupuestaria, que hace, ¿no es cierto?, la expresión monetaria de ese proceso de planificación de la entidad en los 5 años. Ahora, con este contexto de marco referencial, veamos qué dice nuestra norma. En el marco del sistema de planificación integral del Estado, se ha establecido como uno de los planes en las entidades en el mediano plazo el plan estratégico institucional. Y producto del mandato de la ley, ¿no es cierto?, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha aprobado los lineamientos metodológicos que hacen al plan estratégico institucional. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se establece una estructura mínima. Esa estructura mínima que tiene que ver con los 5 elementos que hacen, los 5 componentes que hacen a la estructura básica del plan estratégico. A nivel, como número 1 de esos componentes, está el enfoque político, ¿no es cierto? Naturalmente, cómo está la entidad, haciendo el diagnóstico correspondiente. Se establecen esos objetivos y esas estrategias que incluyen líneas de acción en relación a la entidad. Se hace la matriz de planificación correspondiente en relación al alineamiento de pilares, metas, resultados y acciones, y se asigna el presupuesto correspondiente. Esa estructura mínima que da los lineamientos metodológicos del plan estratégico institucional. Vayamos ahora a ver cómo tanto la ley de planificación como el sistema de programación de operaciones, 2 instrumentos normativos que ya los hemos visto en la unidad número 1, internalizan, ¿no es cierto?, y establecen los alcances en relación al plan estratégico institucional. En relación al SPIE, el SPIE, en relación al PEI, en su artículo 5, determina, ¿cierto?, en relación al PEI, el PEI determina las acciones institucionales específicas. De ahí viene esa denominación de acciones institucionales específicas, también denominadas con las directrices del 2018 acciones de mediano plazo, para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo. Ese es el corazón, estas acciones institucionales, ¿no? Lo que va a lograr la entidad en los 5 años, alineada a las categorías programáticas del PDES. Por otra parte, ¿no es cierto?, la ley del SPIE en relación al PEI también establece los planes estratégicos institucionales permiten a cada entidad o institución pública establecer en el marco de sus atribuciones su contribución directa a la implementación del PEDES, al plan sectorial, al plan estratégico ministerial o al plan territorial de desarrollo integral, según corresponda, ¿no? Y se han previsto que se elaboren de forma simultánea con los planes correspondientes. Entonces, ahí estamos viendo esa articulación de la planificación del desarrollo con la institución. En el marco del sistema de programación de operaciones, la norma básica que regula el POA, también, ¿no es cierto?, se hace referencia al plan estratégico institucional. Se establece, ¿no es cierto?, que la Dirección General de Planificación debe asegurar que las acciones de corto plazo a ser programadas para una determinada gestión fiscal se encuentren articuladas y concordantes con las acciones establecidas en el PEI. Asimismo, debe asegurar que los resultados esperados para cada acción de corto plazo a programar
y establecidos en el PEI se encuentren claramente identificados y expresados en términos medibles y cuantificables. Hay una vinculación estrecha, mandato de ley, entre el plan estratégico con sus acciones institucionales específicas y el plan operativo con sus acciones de corto plazo. Complementariamente, podemos afirmar, a través de sus acciones institucionales específicas, las entidades entonces van a vincularse con el programa presupuestario en cada entidad. Esas acciones institucionales específicas son el corazón para esa vinculación con el presupuesto a través de los programas presupuestarios. Pero también, ¿no es cierto?, esas acciones institucionales específicas del PEI de cada entidad son el vínculo instrumental con las categorías programáticas del PDES y la planificación de corto plazo. Estas acciones institucionales del PEI articulan a las categorías programáticas del PDES, pero también articulan, ¿no es cierto?, con las acciones de corto plazo del plan operativo anual. Con estos elementos estamos mostrando la importancia, lo fundamental que es tener un plan estratégico institucional en las entidades, porque es el que nos permite aterrizar el proceso de desarrollo en las entidades para concretarlas en cada acción de corto plazo en el POA. Es ese puente, es esa bisagra fundamental tener el plan estratégico institucional debidamente formulado. Hagamos referencia ahora en mayor detalle a la estructura y contenido mínimo del PEI establecido por los lineamientos metodológicos del órgano rector y por los mandatos de la ley del SPI. Se establece como estructura, ¿no es cierto?, 5 aspectos en relación a la formulación del PEI. Por un lado está ese enfoque político que va a comprender la definición del horizonte político de la entidad, articulada esa propuesta política del PDES, si corresponde plan sectorial o si corresponde plan territorial. Está, ¿no es cierto?, un momento que hace al diagnóstico, ese resumen comparativo de los avances logrados en la entidad en los últimos años, ese estado de situación, las problemáticas y los desafíos que tiene la entidad, ¿no es cierto?, organizados en ese análisis interno y externo en relación a ese diagnóstico de la entidad. Se van a establecer, ¿no es cierto?, esos objetivos y estrategias que van a permitir, ¿no es cierto?, alinear, ¿no es cierto?, al mandato político que le está dando el plan sectorial, el PEN, el plan territorial y el PDES correspondientemente. Luego está, ¿no es cierto?, el establecimiento de la implementación de esas acciones en el marco de los pilares, metas, resultados definidos en los planes de desarrollo correspondiente, ¿no es cierto?, que va a alinear a la entidad. Y finalmente, naturalmente, está la estimación del presupuesto que va a encarar este plan estratégico en relación a esos desafíos. Este es el antecedente de los que después vamos a denominar el presupuesto plurianual. El presupuesto plurianual requiere, ¿no es cierto?, de una mínima coherencia, de un elemento, de un esquema, ¿no es cierto?, organizado en los 5 años de la entidad en lo que es sus acciones en el marco del plan estratégico institucional.